Señor, Padre, sin inclinarnos a uno u otro lado, sino escuchando atentamente cada una de las palabras que aquí se expondrán, Señor, y que seas tú el que obre el resultado final en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Pues bueno, yo les invito a que su teléfono y sus redes sociales, que a veces no sirven para muchas cosas buenas, las utilicen para algo bueno y envíen la propaganda del seminario, inviten a sus amigos, familiares, vecinos, porque tendremos una conferencia todavía más tarde acerca de las evidencias históricas de la existencia de Jesucristo con el pastor César González. Los que están viendo a través de internet, acabando el mensaje, tendremos un tiempo de alabanza, váyanse a aventar una torta, unos tacos, lo que sea, y regresen otra vez a ponerle play a la página donde están en las redes de Vida Nueva, porque estará el mensaje interesantísimo. Iniciamos este seminario que titulamos Jesucristo, evidencias de su vida, muerte y resurrección. Un seminario de apologética, y algunos estarán preguntando, ¿y qué es la apologética? Porque suena muy rimbombante el nombre. Pues bueno, es la materia de la teología que trata la defensa del evangelio, que responde a las preguntas duras, difíciles, que a veces como creyentes no queremos responder porque no estamos preparados para responder, y que sin embargo la Biblia nos pide que nosotros respondamos. Preguntas como: ¿por qué creer en la Biblia si no tenemos los manuscritos originales, sino copias de las copias? ¿Cómo saber que no fue alterada con el paso del tiempo? ¿Por qué la Biblia en otros libros? ¿Por qué Dios sin otros dioses? ¿Por qué Jesús? ¿Cómo sabemos que Él en verdad existió? ¿Cómo sabemos que Él resucitó? ¿Por qué no aceptar a otro supuesto salvador? ¿Qué hay de aquellos que dicen que antes de Cristo hubo muchos salvadores de otras religiones esotéricas, paganas, anteriores al cristianismo, que también sus salvadores habían muerto en la cruz, que también supuestamente habían resucitado? ¿Por qué, si Dios existe, permite el mal? ¿Es acaso que no lo puede terminar y no es tan poderoso? Si puede y no lo hace, ¿es porque no es tan bueno como creemos? Y así hay muchas preguntas, y la Biblia dice en Judas 22 que a los que dudan, convencedlos. No para que crean, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios, pero para que se quite el escombro que está impidiendo que la semilla sea sembrada. Hay personas que son sinceras, como veremos de Pablo en este seminario, que él perseguía el cristianismo y que estaba sinceramente equivocado, y al encontrarse con la verdad, al tener respuestas, entonces pueden escuchar objetivamente, sin ningún tipo de prejuicio negativo, el evangelio. Y este es el propósito de este seminario, que nosotros estemos preparados y que aquellos que tienen dudas encuentren respuestas. Es un seminario que será muy útil para creyentes, para que nos preparemos para defender nuestra fe, como nos los ordena también Primera de Pedro 3:15, que nos dice que nosotros estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demanda razón, y subraya esta frase, de la esperanza que hay en nosotros. O sea, que nuestra esperanza está basada en la razón. Nuestra esperanza es razonable, no es fanática. A veces decimos equivocadamente que la fe es ciega. Esto es incorrecto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar completamente seguros y certeros de algo, de lo que ha pasado, de lo que estamos viviendo, de lo que ocurre en el mundo espiritual, aunque no lo podamos ver, y de lo que Dios dice que ocurrirá, aunque tampoco lo podamos ver. Y te preguntas, ¿cómo podemos tener la certeza? Pues bueno, iremos viendo en este seminario mucha información que no conocemos, porque gran parte de ella, como lo utiliza la apologética, es evidencia extrabíblica, es decir, son eventos históricos, arqueológicos, fuera de la Biblia, que confirman la información contenida en la palabra de Dios, demostrándonos que no es un mito, una leyenda, un invento del hombre, sino que es una serie, un compendio de libros históricos que describen eventos reales. Cuando otras religiones y sus libros supuestamente sagrados son pasados por estas pruebas, las reprueban. La prueba de la historia, la prueba de la arqueología, ellos no pueden hallar esta fortaleza que se halla en la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, despreocúpense, porque no importa qué tan difícil suene la pregunta, siempre Dios nos va a dar una respuesta, y una respuesta razonable. O sea, ¿por qué creer? ¿Por qué? Porque aquí dice, y tienes que creer, y si no vas a arder en el infierno. No, pues así por las buenas sí, ¿no? No, mira, el creyente, valga la redundancia, cree porque aquí dice, pero el que no cree, le tenemos nosotros que dar respuesta a las preguntas que está haciendo. Y eso no quiere decir que va a creer, lo aclaro.
porque a veces nos han dicho, oye, platica con mi tío que es ateo, con mi primo que es agnóstico. ¿Sabes algo? Jesús hizo milagros y lo terminaron crucificando. Entonces, aunque se le apareciera su abuelita y le jará las patas en la noche, no necesariamente va a creer como a Jesús, te digo, porque no querían reconocerle en su corazón, porque eso implicaba renunciar al dominio de sus vidas y someter sus vidas al dominio de Jesucristo. Al día de hoy, los que nos gusta la apologética, los apasionados, pues escuchamos cada día preguntas complicadas. A veces no sabemos la respuesta inmediatamente y tenemos que estudiar, pero siempre el Señor nos brinda una respuesta. Lo único que sí hasta el día de hoy me sigue volviendo un poco loco, y algún día sé que encontraré la respuesta. Hasta el momento no tengo idea. Me han dicho, oye, sí, yo no entiendo esto, que me dicen, ¿por qué si Jesús amaba a Pedro, sanó a su suegra? La verdad no tengo idea por qué hizo eso hasta la fecha. Y bueno, quiero compartir con ustedes el primer mensaje de esta serie de conferencias que estaremos teniendo en este seminario con los pastores que estaremos participando. Y en este mensaje quiero dar una especie de introducción de por qué es importante lo que vamos a ver, y voy a mencionar algunos de los 3 puntos acerca de su vida, muerte y resurrección. No voy a ser exhaustivo porque ya eso lo iremos viendo en cada uno de los mensajes, que se irán enfocando en alguno de estos 3 puntos o algún derivado de ellos. Yo quiero hoy compartir con ustedes un mensaje que será interesantísimo y que les pido que pongan mucha atención, que no se distraigan, que si pueden no pararse al baño, lo hagan para que no se pierda nada. Y este mensaje lo hemos titulado Marcados por la Cruz. Y no tiene nada que ver con irte a poner la cruz de ceniza en el día de la ceniza que se ponen en la frente. Lo que quiero decir con marcados por la cruz es que fue el mensaje de la cruz de Cristo lo que marcó a toda una comunidad, como lo estaremos viendo en este seminario, lo que marcó a cada uno de los discípulos, apóstoles, seguidores, y lo que sigue marcándonos a nosotros, lo que sigue marcando nuestras vidas. Y Pablo habló acerca de esto en 1 Corintios capítulo 15, y yo quiero introducir este seminario con esta cita donde Pablo menciona algunas cosas que nosotros tenemos que saber. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, él ya les había predicado esto antes presencialmente, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esta, que era una declaración de fe de la iglesia, vemos nosotros que Pablo aquí lo está escribiendo, pero ya él antes lo había enseñado, y antes de enseñarlo lo había recibido. Hoy no hablaremos de esto, pero es interesantísimo porque estudiando solamente estas palabras podemos ver que prácticamente inmediatamente después de que Jesús muere en la cruz y resucita, los cristianos, los primeros cristianos, empiezan a predicar su resurrección. O sea, no se empieza a hablar de su resurrección 2 o 3 generaciones después, dando cabida a un mito, a una leyenda, sino que ellos que lo habían presenciado ahí estaban. Y si la resurrección hubiera sido un invento, los testigos presenciales de los hechos lo habrían desmentido. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, hablaremos de su muerte, y que fue sepultado y que resucitó, y hablaremos mañana 3 mensajes dedicados de lleno a mencionar evidencias de la resurrección al tercer día conforme a las Escrituras. Pero va más allá, no únicamente dice resucitó, dice se apareció a Cefas, y luego a los 12, y luego a más de 500 hermanos a la vez. Pablo no está inventando, porque dice de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, tú quieres constatar que esto es una realidad, ve y pregúntales. En ese entonces no había cámaras de video, no podían sacar su celular y decir: mira, aquí está un video que me mandó por WhatsApp Pedro de cuando Jesús estaba resucitando. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿en base a qué construían la historia? A los testigos presenciales de los hechos. Y diferentes relatos, historias, leyendas fueron rechazadas y descartadas de otros
de otras civilizaciones, de otras culturas o de los judíos mismos, hablando de otros personajes o de otro contexto, fueron rechazadas. ¿Por qué? Porque fueron sacadas a la luz, ya que los testigos presenciales de los hechos habían muerto. Imagínate que tú estuviste presente en un homicidio junto con 3 testigos más y la policía está investigando quién de los 4 fue el homicida. Y tú te esperas 20 años a que mueran los otros 3 para entonces presentarte a testificar y decir, fue fulanito. Tú serías sospechoso. Oye, ¿por qué te esperaste 20 años? ¿Por qué no lo dijiste antes que los otros 2, si supuestamente no fuiste tú y fue otro, que esos 2 hubieran confirmado tu versión? Esto es lo que ocurría en ese entonces. Era importantísimo cuando algún texto sorprendente o alguna historia sorprendente como la predicación de la resurrección se empezaba a proclamar, era indispensable que hubiera testigos presenciales de los hechos con quienes fueran a su casa a tocarles y decir, ¿es cierto esto o no? Y Pablo aquí se pudo haber metido en grandes problemas porque empieza a dar nombres propios de las personas y dice más de 500 y muchos aún viven. Entonces, si esto fuera una leyenda, lo hubieran dicho así, pues ¿cuáles? No, pues quién sabe. Porque esta carta es un documento histórico. Él se la manda a la iglesia de los Corintios, ellos lo reciben. Imagínate los escépticos, a ver qué estás leyendo, a ver, vamos con tu Pablo. ¿Quiénes son algunos de esos testigos presenciales? Pablo se anima a decirlo porque, como lo veremos, y hay evidencias de ello, extra bíblicas, ellos existieron. Hubo más de 500 hermanos a la vez que lo vieron levantarse de entre los muertos. Luego apareció Jacobo, luego a los apóstoles y al último a mí, que soy el más pequeño, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Y habla de la gracia de Dios que fue para con él. Y luego en el versículo 12 retoma el tema de la resurrección y dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y este es el meollo del asunto, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, queridos amigos y hermanos que nos acompañan, si Jesús, supongamos, existió, pero fue solamente un profeta, un gran maestro, pero no lo que la Biblia afirma que él fue, Dios hecho hombre viviendo una vida justa para cumplir con la justicia que tú y yo no cumplimos y para pagar la condena que tú y yo merecíamos. Si él no fue Dios hecho hombre, viviendo entre nosotros, caminando entre nosotros, pagando por nosotros y resucitando después de haber sido crucificado, dice Pablo, ¿van a ese entonces nuestra predicación? ¿Van a ese entonces nuestra fe? Que enseñó cosas bonitas, qué bueno, mucha gente enseña cosas muy bonitas y podríamos catalogarlo como uno de muchos maestros más, pero sus palabras no tendrían que ser tomadas como las palabras de Dios mismo. Y podríamos tomar la Biblia y decir, hago caso a algunas cosas, pero no hago caso a otras. Me quedo con lo que me gusta, rechazo lo que no me gusta. Por ejemplo, aquí me gusta que diga que mis hijos me honren, pero no voy a hacer caso donde dice que yo no los provoque a ir a ellos. Me gusta donde dice aquí que mi esposo me ame y me trate como vaso más frágil, pero no me gusta donde dice que yo lo respete. Y podríamos nosotros empezar a seleccionar lo que nos gustara. ¿Por qué tenemos que tomar la palabra de Dios como eso, como la palabra de Dios, y obedecerla y tomarla como la guía de nuestras vidas, como la lumbrera de nuestros pies, la lámpara de nuestro camino, que dice el Salmo 119, versículo 105 que ella es? Y Jesús vino con su resurrección a demostrarnos que Él es real, que Él es Dios y que vale la pena seguirlo. Y la pregunta aquí es, ¿podemos nosotros hoy, casi 2000 años después, certificar lo que Pablo estaba certificando a los corintios? ¿Es una realidad histórica? ¿Jesús existió? No solamente existió, murió. Y no solamente murió, porque de nada serviría demostrar que existió y que murió, si no podemos nosotros también comprobar que Él resucitó. Pablo dijo, somos hallados, versículo 15, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, repite, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Seguimos perdidos y seguimos sin luz y seguimos sin esperanza. Lo que transformó, iglesia, a los primeros creyentes, lo que ellos más predicaban era el mensaje de la cruz. Por eso lo titulé Marcados por la Cruz, porque esto marcó sus vidas.
Hay cosas hermosas que enseña la Biblia acerca de cómo ser como ciudadanos, cómo ser en la familia, cómo ser en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mensaje crucial, lo más importante, es el mensaje de la cruz. Porque de nada serviría que tú fuiste el esposo, la esposa que Dios manda, hiciste negocios como Dios manda, administraste tu dinero como Dios manda, fuiste el ciudadano que Dios manda, si nunca pusiste tu esperanza en Él y creíste que por tu justicia tú podías ser salvo, cuando la Biblia dice que todos por causa de nuestros pecados estamos separados, destituidos, Romanos capítulo 3, de la gloria de Dios. Por eso el mensaje crucial, lo que transformó sus vidas y lo que tiene que marcar y transformar las nuestras, es el mensaje de la cruz. Jesús pagando por nuestros pecados y resucitando a los 3 días de entre los muertos. Esto es lo que ellos predicaban. Y todo lo que ellos hacían, las vidas que ellos veremos en este seminario, que entregaron, cómo renunciaron a todo, no lo hicieron por imposición. No eran el tipo de creyentes que iban el domingo a la iglesia y les decían, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que amar a Dios. Y entonces intentaban hacerlo por obligación, lo hacían por convicción. ¿Y de dónde nació esa convicción? De que ellos habían sido testigos de la resurrección de Jesucristo. Cuando a Pedro le dicen en Hechos capítulo 4, del 18 al 20, niega a Cristo, y lo intimaron, lo amenazaron, te metemos a la cárcel, ¿sabes qué? La vas a pasar mal, niégalo. Él dijo, no lo puedo hacer, porque me es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y antes añade, dice, yo no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. Juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Pablo dice, yo no estoy aquí por hobby, yo no estoy aquí por imposición, yo no estoy aquí por dinero, yo estoy aquí porque yo fui testigo. Pedro, dije Pablo, ¿verdad? Ya los estoy mezclando. Pedro es del que estamos hablando. Ellos habían sido testigos. Y todo creyente necesita también encontrarse con el Señor como ellos se encontraron. Y por eso creemos que este seminario puede ser de gran bendición en nuestras vidas, porque hay algunos a lo mejor que siguen al Señor por religión, otros lo hacen por hobby, por cultura, por tradición familiar, pero no han tenido un encuentro vivo con Él, no están conscientes de todo lo que implica el Evangelio. Y esperamos en el Señor que estos 7 mensajes y los foros de preguntas puedan marcar y transformar nuestras vidas como lo hicieron con toda esta comunidad. En primer lugar, quiero hoy ver 3 puntos acerca de su vida, muerte y resurrección. Repito, sin ser exhaustivo, porque en cada mensaje ya se profundizará más, pero a manera de introducción, para que veamos una probadita de todo lo que iremos viendo y tengamos una noción general del tema. En primer lugar, ¿Jesús en verdad existió? Muchos se preguntan. Antes de responder si murió y resucitó, lo cual ya veremos más adelante y de forma más amplia en otros mensajes, tenemos primero que comenzar por su existencia. No vamos a hablar de la muerte o de la resurrección de alguien que ni siquiera nació. Y muchos es lo que creen, que Jesús es un invento histórico, y se lo adjudican la gran mayoría a Roma. Y aquí la opinión se divide en 2 vertientes. Algunos dicen, Roma inventó de plano a Jesucristo, o sea, fue una maquinación con tal de manipular a través de la religión de la humanidad. Y algunos dicen, no, Jesús sí fue un personaje histórico, pero nadie lo reconocía como Dios, ni siquiera sus discípulos. De esto se encargó Roma, y dicen que en el 325, en el concilio de Nicea, cuando Constantino convoca este concilio, ahí se decretó que Jesús era Dios. Estas 2 versiones son históricamente absurdas, y voy a responder sin tener que citar las escrituras, porque para el cristiano bastaría con decir, aquí la Biblia dice que Jesús vivió, existió, murió y resucitó, y lo creemos. Pero ¿qué hay de aquel que dice, no, todo esto es también parte del complot de Roma? Bueno, para que él pueda comprobar el complot, también nos tiene que comprobar que existe la máquina del tiempo. Entonces empezamos a entrar aquí en un dilema de absurdos. Ok, ¿no crees que Jesús existió? ¿Se te hace absurdo? Lo que me estás diciendo es que sí crees que existió o que existe la máquina del tiempo para viajar al pasado. ¿Por qué me dices eso? Porque para que ellos pudieran inventar a Jesús, tenían forzosamente que haber viajado al pasado. ¿Por qué? Déjame explicártelo, pon mucha atención. Resulta que hay cientos de documentos 200 años antes del 325, cuando Roma convoca al concilio de Nicea, o en el 312, cuando absorbe el imperio romano al cristianismo como su religión oficial. Ya 200 años atrás había cientos de documentos, y hay testimonios de ellos hoy en día, de manuscritos del Nuevo Testamento que circulaban entre las iglesias, de cartas de los primeros líderes de la iglesia donde citaban a las escrituras,
Y son tantas que si se perdieran todas las Biblias se podría reconstruir el Nuevo Testamento únicamente con las citas de los predicadores, por así llamarles, de en ese entonces. Haz de cuenta que hoy se pierden todas las Biblias del mundo y decimos, ¿cómo lo hacemos para reconstruirla? Vamos a ver los sermones de los pastores que citan las Escrituras. Bueno, pues estos pastores de ese entonces citaban las Escrituras a través de cartas y son tantas las citas que se puede reconstruir el Nuevo Testamento. Pero no únicamente hablamos de los documentos extrabíblicos, de los manuscritos de la Biblia, del Nuevo Testamento, de los autores creyentes, sino que también hay más de 20 autores, y esta es la evidencia más grande. ¿Por qué? Porque estos hombres eran perseguidores del cristianismo, aborrecían a los cristianos y ellos escriben burlándose de ellos, escriben comploteando en contra de ellos, etcétera. Y esos documentos el Señor los preserva, y me fascina el poder de Dios y el sentido del humor de Dios, porque estas cartas que se escribieron en contra de la iglesia, el Señor las preserva y ahora son una evidencia y son una de las herramientas y armas que utiliza la iglesia a favor de la existencia histórica de Jesucristo. Más de 20 autores de diferentes regiones, o sea, no pudieron hacer un complot, una confabulación. Ellos no tenían la más mínima intención, aborrecían el cristianismo, odiaban a Jesucristo, el mensaje de la cruz, y escriben burlándose de ellos. Y el Señor preserva estos documentos que ahora son evidencia histórica de que este es un hombre real. Ellos hablan de Jesús como un personaje histórico. Más tarde el pastor César estará profundizando un poco más en esto, mencionando algunos ejemplos de ellos. Si quieres anotar y puedes buscar por tu cuenta: Tácito, Suetonio, Luciano, Egésipo, Macrobio, Arístides, Juvenal, Marabar Serapio, los emperadores Adriano, Trajano, Antonio Pío, Marco Aurelio, los historiadores Flavio Josefo, Plinio el Joven. Son todos estos hombres que no tenían nada que ver con el cristianismo, que perseguían al cristianismo, algunos de ellos, y que confirman la historicidad de Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ver la máquina del tiempo? Cuando llegamos al 325 después de Cristo, o al 312, la gente seguía a Jesús porque Jesús era considerado un personaje histórico del cual venían predicando ya 200, 250 años atrás. ¿Me explico? Tú no podías llegar con las personas y de la nada decirles: ¿saben qué? Hay un hombre que se llama Jesús. ¿Qué creen? Que hace 300 años existió, murió y resucitó por todos ustedes, y nosotros venimos a predicarlo. Síganos. No estamos hablando de cavernícolas que les decías: Jesús es Dios. Oh, Jesús. Oh, adórenlo. Oh, sí. No, era gente pensante, como te dije hace rato, que buscaban testimonios fidedignos. ¿Y por qué creían? Porque todo esto estaba respaldado por la historia, por todos esos testigos que fueron generación a generación transmitiendo de persona a persona, verbal y textualmente, los hechos que ellos habían presenciado. Y por eso Jesús, dice la Biblia, escogió a 12 para que le fuesen, ¿qué cosa? Testigos. Porque en base a los testigos se construía la historia. Todos estos hombres hablaban de Jesús como un personaje histórico. ¿Qué necesitaba Roma entonces? Estar en el 325 y decir: vamos a hacer un complot perverso, vamos a inventar a Jesús, vamos a inventar que este hombre que era un maestro es Dios. Pero la gente no se lo va a creer. ¿Cómo le hacemos? La historia no lo atestigua. Ok, viajemos al pasado, sembremos documentos 200 años atrás, para que al pasar los años ellos crean que es algo histórico, y que cuando llegue el 325 lleguemos al día de hoy, a la actualidad, entonces piensen que es un personaje histórico. Esa es la parte del mensaje donde todos lo hacen conmigo. Me fascina porque la gente, muchos se creen intelectuales, y porque leyeron un blog por ahí de internet con 2 o 3 perseguidores, y ni siquiera han estudiado que los historiadores seculares serios, aún los no creyentes, reconocen la historicidad de Jesucristo. Y vienen a leer a lo mejor lo que un chavito ahí de 13 años está poniendo y que le dijo su maestra, y se creen intelectuales. Es un invento de Roma. Cuando a ti te digan: ay, ¿a poco tú eres de los brutos que cree que Jesús existió? Dile: sí, ¿a poco tú eres de los inteligentes que cree que existe la máquina del tiempo? Creo que algunos veían demasiado Volver al Futuro cuando eran niños. Quiero citar un ejemplo de estos. Más tarde veremos más, y quiero únicamente citar a Luciano, que era un hombre que en sus escritos se burlaba del cristianismo, escribía sarcásticamente en contra de ellos.
Y pongan mucha atención, esto está en Death of Peregrine, la muerte del peregrino. Y él dice así, es un escritor griego del siglo II. Y dice, los cristianos adoran a un hombre hasta el día de hoy. Es el distinguido personaje, fíjate cómo empieza a hablar sarcásticamente de él, el distinguido personaje que introdujo estos nuevos ritos y que fue crucificado. Estas criaturas equivocadas comienzan con la convicción general de que son inmortales, lo cual explica el desprecio por la muerte y la autodevoción voluntaria que es común entre ellos. O sea, él está aquí certificando la persecución en contra de los primeros cristianos como un evento histórico. Les decía, niega a Cristo, te matamos, mátame. Ellos tenían una autodevoción y despreciaban la muerte. Su legislador, continúa hablando, dice, su legislador original impuso sobre ellos que todos son hermanos desde el momento en que se convierten. La palabra utilizada cuando alguien viene a Cristo, según Hechos 3:19. Niegan a los dioses de Grecia, adoran al sabio crucificado. Fíjate, no dice adoran a alguien que ni existió, no, lo reconocían así. Y era común que muchos se refieran a él como el sabio crucificado. Y viven de acuerdo a sus leyes. Todo esto toman ellos por fe, con el resultado de que desprecian por igual todos los bienes terrenales, considerándolos meramente como propiedad común. Como te puedes dar cuenta, ya desde ese entonces eran tan dadivosos como nosotros. Se apoyaban tanto entre ellos. Algunos se ríen, pero de nervios, ¿verdad? Porque son egoístas. Le dicen el hermano yo y yo. El doctor Norman Geisler, que es uno de los apologistas más grandes de los últimos tiempos, dice que a través de la evidencia extra bíblica proveniente de escritos griegos, romanos, judíos y samaritanos del primer siglo, podemos conocer, comprobar o reconstruir los siguientes eventos acerca de Jesucristo. Todo esto que la Biblia dice, lo dice también la evidencia externa. Repito, únicamente a través de escritos griegos, romanos, judíos y samaritanos del primer siglo, sin la Biblia en la mano, podemos comprobar que Jesús existió, que era de Nazaret, que vivió de manera sabia y virtuosa, que fue rechazado por los líderes judíos, que era considerado un maestro judío, que fue crucificado en Palestina bajo el gobierno de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César en la época de la Pascua, que se le llamaba también el rey judío, que sus discípulos creían que había resucitado 3 días después de su muerte, que sus enemigos reconocieron que realizaba cosas fuera de lo común, lo cual no reconocieron como milagro, lo nombraron brujería, que su pequeño grupo de discípulos se multiplicó rápidamente, esparciéndose a legiones tan lejanas como Roma, que sus discípulos negaban el politeísmo, que vivían de manera intachable, y dile al de al lado, exactamente igual que tú. Adoraban a Cristo como divino, que sufrieron persecuciones y hasta la muerte por seguirlo. O sea que cuando alguien niega la existencia de Jesús, no está poniendo en tela de juicio la existencia de Jesús, sino toda la historia antigua de la humanidad. Porque no hay documento histórico como la Biblia que esté también atestiguado bibliográficamente. Podríamos hacer la prueba bibliográfica, nos llevaría un tema entero y hay mucho material, y tal vez en algunos mensajes de este seminario lo veremos, donde se hacen las pruebas de la evidencia bibliográfica, de la solidez de la prueba bibliográfica, de la Biblia a comparación de otros documentos históricos que los historiadores reconocen como verdaderos y fidedignos y no le llegan ni a la mitad de la solidez que tiene la Biblia. No hay personaje de la historia antigua que esté también documentado como Jesucristo. No hay libro que esté también atestiguado como la Biblia. Cuando tú dices Jesús no existió, estás tirando a la basura toda la historia de la humanidad. Estás dudando de lo que el periódico dijo el día de ayer o hace una semana. En segundo lugar, ¿por qué tuvo que pasar Jesús por todo esto? Muchos dicen, ok, Él existió. Es más, vamos a hablar de su muerte. La mayoría de los eruditos, repito, aún los seculares, reconocen su existencia y reconocen su muerte. Incluso están de acuerdo que sus seguidores pensaban que Él había resucitado. ¿Por qué? Porque no encuentran otra explicación para esa devoción y otra pasión. Dicen, en sus 5 sentidos, como lo veremos en el tercer punto, lo hubiera negado porque le reconocían y preferían morir antes que negarle porque estaban seguros que había resucitado. Sin embargo, no todos los historiadores creen en su resurrección. Entonces, ¿cómo explican la devoción de los discípulos? Bueno, pues ellos empiezan a inventar otras teorías.
Dicen, bueno, lo que pasa es que alucinaron, es una de ellas, la teoría de la alucinación. No murió, o murió pero no resucitó, y ellos pues estaban tan convencidos y lo anhelaban tanto que alucinaron con haberlo visto resucitado. Sin embargo, médicos que hablan de alucinaciones dicen que es imposible que toda una comunidad tenga una misma alucinación al mismo tiempo. Las alucinaciones son individuales. Tal vez uno pudo haber alucinado, pero no pudieron haber dicho, a las de 3 alucinamos con que Jesús resucitó. 1, 2, 3, órale, ya lo viste, ahí está. No, para reconocer la teoría de la alucinación hay que estar bien alucinado. Otra de ellas es que Jesús no murió, y de eso hablaremos mañana también. Y por ahí hay un video también que menciona algunos datos interesantísimos acerca de cómo era imposible después de la tortura que él sufrió médicamente que hubiera salido con vida. Y lo que están diciendo pues es que él no murió, que él estando adentro de la tumba, después de haber pasado 3 días antes por una de las torturas que históricamente han sido reconocidas como de las más graves o la más grave, pues él se levantó como si nada. Algo que requeriría meses en terapia intensiva, él lo hizo sin ninguna ayuda sobrenatural. En 3 días se quitó más de 40 kilos de vendas con las que fue envuelto, llenas de aromas, de especies. Movió la piedra solito, una piedra que tuvieron que acomodar entre varios hombres. Él la movió solita. Él sabía karate, era cinta negra, entonces agarró y se surtió a todos los guardas romanos, a la guardia del templo que estaban custodiando la tumba. Caminó kilómetros con sus discípulos estando en ese estado, físicamente destrozado, sin agua, sin alimentación. Les hizo creer que había resucitado y también tuvo la capacidad de volar, porque la Biblia dice que ellos lo vieron ascender hacia el cielo. Todo esto tuvo que haber pasado si él era un hombre que los quiso engañar y que no murió. Ningún ser humano tiene la capacidad física de hacer esto. Es imposible. Entonces, los que dicen, no, yo creo que él existió, pero lo que pasa es que no murió. Mira, a ver, sonso, los engañó a todos, les hizo creer que había muerto, pero no murió y por eso pensaron que había resucitado. Cuando algún inteligente te dice esto, lo que te está diciendo es, no creo en Jesús, pero sí creo en Superman, porque era o Jesús o Superman. Un hombre común no podía hacer esto. Está la teoría del intercambio. En el camino al monte Gólgota, la crucifixión, se intercambió con Judas. Y al que crucificaron fue a Judas. Y los miles que había alrededor y que lo vieron ahí horas clavado en la cruz, no se dieron cuenta. Ah, caray, qué malos oculistas los de ese entonces, que nadie veía. Son teorías absurdas. Jesús existió y Jesús murió. Y tuvo que morir. ¿Sabes por qué? Para rescatarnos a ti y a mí de nuestros pecados. Muchos ven todo esto como un Dios titiritero que está jugando con los títeres y dicen, ay, si Dios nos creó y sabe que íbamos a pecar y Él armó todo este invento, y les es tan fácil hablar sin estudiar las Escrituras. Dios es amor y nos quiere perdonar a todos, ¿sí? Es poderoso y lo puede hacer también, pero resulta que también es justo. Y si Él pasa por alto las ofensas de una humanidad corrompida, y ahorita el tema no es por qué permitió que el pecado se introdujese en el mundo. Ya tendremos otro seminario de por qué Dios permite la maldad o dio la existencia del mal más adelante, y mientras hay mucho material en MP3 y en libros que pueden ustedes adquirir, pero esa es otra pregunta. Aquí el punto es que nosotros, por el pecado que cometimos, estábamos separados de Dios. Dios no podía pasarlo por alto, porque se convirtió automáticamente en un Dios injusto. Imagínate que tú llegas a casa y prendes la televisión y te encuentras con que un juez tiene a un grupo de narcotraficantes, de secuestradores, de violadores, de asesinos, y dice que porque es amor va a liberar a todos. Digo, difícilmente tú verás algo como esto en México, pero supón que cosas como estas pasaran, ¿no? Que ocurrieran. ¿Cuántos dirían, ay, qué juez tan amoroso, yo lo quiero conocer? No, arderíamos en ir y diríamos, qué juez tan corrupto, ¿cómo es posible? Y nos enojaríamos. Entonces, ¿qué le reclamamos a Dios? Al contrario, yo tendría terror de pasar la eternidad en las manos de un Dios injusto, que algún día amanece de malas y me destruye porque le dio la gana. ¿Sabes algo? Podemos estar tranquilos y en paz, porque los que le hemos entregado nuestras vidas pasaremos la eternidad en las manos de un Dios amoroso y justo. Y como Él es justo, no podía pasar por alto las ofensas de la humanidad. Y no había forma que nosotros arregláramos el problema.
Dice la Biblia desde Isaías 64:6 que nuestras buenas obras eran como camisas de las chivas, o sea, como trapos de inmundicia, dice la Biblia, para que te des una idea. No había forma de equilibrar la balanza. Es como que alguien llega a tu casa, la quema, con un mazo la destruye, mata a toda tu familia y luego quiere compensarlo trayéndote 3 tacos de canasta. Es imposible. Es lo mismo, tú no puedes compensar, equilibrar la balanza ante un Dios infinitamente santo que nunca ha pecado, y nuestros pecados son tan graves que no hay forma, no hay obra, no hay religión alguna que pueda remediar el problema. El ser humano inventa sus religiones porque no quiere reconocer su pecaminosidad y cuánto necesita de un Salvador. Él se quiere creer su propio Salvador a través de mis obras, a través de mi religión, a través de hacer lo que es correcto me voy a ganar la salvación. Y tenemos una corriente que ya existe desde tiempos de Cristo, y por eso escribe Pablo esta carta a los Gálatas, pero es que está teniendo mucho auge en México y en un grupo muy grande en Toluca, de los judaizantes que predican supuestamente a Cristo, pero que es Cristo más la ley. Pues felicidades. A ver, ¿dónde está el carnero que hace sacrificar? ¿Cuál carnero? Pues la ley ofrece sacrificios. A ver, tu hijo rebelde, apedréalo. No, ¿cómo crees? Todo eso está en la ley. Entonces, están autoengañados y lo hacen porque es una forma, a lo mejor subconsciente, de creerse superiores. No es que Dios me perdonó, me lo gané. Porque no queremos reconocer que estamos perdidos. No queremos reconocer lo que dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se corrompieron, se desviaron, se hicieron inútiles. De ahí Paquita, la del barrio, se inspiró para algunos de sus cantos. Dice Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Aquí en la iglesia ponemos cara de mustios. Mira, voltea a ver al de al lado. ¿Sí o no parece Santo Tomás de Calimaya, San Juan de Mexicalcingo? Pero así como se ve de mustio, tiene lo suyo. Mira, voltea a ver otra vez, dime si no. Y las que voltean a ver al marido dicen, Todos hemos pecado y no hay forma de remediar el problema, de equilibrar la balanza ante un Dios santo. ¿Qué merecíamos? La condenación eterna, lejos de Él. Y el Señor, en su misericordia, nos da una segunda oportunidad y dice: yo voy a cumplir con la justicia que ellos no pudieron cumplir. Y para eso nos fue dado la ley. Dice Gálatas que es nuestro ayo, que significa nana, a Cristo. Nos lleva al Señor, nos muestra que necesitamos un Salvador. Muchos dicen: ¿y por qué Cristo no murió desde el día 1, después de que Adán y Eva pecaron? Porque la gente hubiera dicho: ¿yo para qué necesito un Salvador? Yo puedo ser bueno. Yo no necesito entregarle mi vida a nadie, ni rendirle cuentas a nadie. Yo puedo hacer el bien. Sí, entonces Dios dijo: les voy a dar una ley. ¿Quieres ser justo a través de tus obras? ¿Quieres cumplir con mi justicia? Ahí está. Y durante cientos y cientos de años, miles de años, generaciones enteras, se pudieron dar cuenta y percatar que el ser humano no puede cumplir con la ley de Dios. La ley nos muestra cuán pecadores somos y cuánto necesitamos a un Salvador, a nuestro abogado que intercede ante el Padre, que es Jesucristo. Él viene y cumple con la justicia que tú y yo no cumplimos, para ser un sustituto sin mancha, sin pecado, un sacrificio justo en nuestro lugar. Y el que no conoció pecado, por ti y por mí se hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él. Él viene a vivir en nuestro lugar y viene a morir en nuestro lugar, para que nosotros tengamos la vida eterna. Y no podríamos tener la garantía de la vida eterna si Él no nos hubiera demostrado primeramente que tenía el poder para levantar a alguien entre los muertos. El Señor a los 3 días, mediante el Espíritu, resucita a Jesucristo, y eso nos tiene que alentar a ti y a mí, porque el día que tú y yo morimos, si morimos en Él, realmente no morimos, comenzamos a vivir. Y su resurrección es el evento más increíble históricamente hablando, y el relato de la Biblia que más esperanza tendría que darnos. Y por eso es tan importante profundizar en ella y ver, de acuerdo a los elementos que tenemos en la mano, si es algo real o es una leyenda. Muchos de nosotros creímos sin necesidad de ser convencidos. La mayoría creímos antes de conocer estas evidencias, pero sé que a muchos les servirán
para prepararse para defender su fe, y otros tal vez para quitar toda la basura que les ha impedido hasta el día de hoy analizar objetivamente y sinceramente la palabra de Dios. Y por eso quiero, en tercer y último lugar, mencionar un par de evidencias de la resurrección. Mañana el pastor Josué, un servidor, y el doctor Armando Alducin estaremos compartiendo más acerca de ello. Estaremos viendo muchos mensajes que tienen que ver al respecto. El pastor César hablará de la deidad de Jesucristo, de la historicidad de Jesucristo. El pastor Josué de su muerte. Falta mucho por ver, pero solamente, como te dije en la introducción de este mensaje, como un resumen de lo que veremos en el Congreso, para emocionarlos, para llamar su atención, para que podamos compartir esto con otros, invitarlos. Quiero que veamos un par de ejemplos de qué evidencias, te preguntas tú, podemos tener. Hace 2000 años no había cámaras, no había teléfonos, y es porque estos son el tipo de evidencias que hoy se nos presentan a nosotros. Pero en ese entonces, que no existían, ¿a qué podemos recurrir? Pues asombrosamente hay muchas cosas a las cuales históricamente podemos recurrir. Quiero únicamente mencionar dos ejemplos de ello. Uno de ellos, asombrosamente, no tiene que ver con lo que se dice históricamente de Jesús, sino con lo que se dice acerca de los discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? Ya te mencioné hace rato un breve resumen de los hombres que hablaron de Jesús como un personaje histórico, y muchos de ellos no tenían nada que ver con el cristianismo. Pero resulta que no únicamente hablan de Jesús, sino también hablaban de sus discípulos. O sea, no solamente hay documentos históricos extrabíblicos que hablan de él, sino también hay documentos extrabíblicos que revelan cosas interesantísimas acerca de ellos. Y las cosas que revelan no eran únicamente que eran buenos hombres, que leían las escrituras, que oraban, sino que históricamente también está demostrado que un grupo grande de hombres, de discípulos, prefirieron morir, perderlo todo, sufrir, quedarse en la calle, perder a sus familias, antes que negar a Jesucristo. Mencioné un ejemplo hace rato de Luciano. Tenemos las cartas del emperador Trajano con Plinio, que colaboraba con él, donde Plinio le informaba al emperador de la actividad de los primeros cristianos, y él le decía, pues bueno, si niegan al sabio crucificado o dan muestra de arrepentimiento adorando a alguno de los dioses de Grecia, que se les perdone, y si no, que se les castigue. Se nos confirma históricamente la persecución que hubo en contra de la iglesia, de la cual el libro de los Hechos, entre otros, también nos habla. Ellos fueron perseguidos y prefirieron morir antes que negar a Jesús. Mi pregunta es, ¿por qué si Jesús no resucitó, no simplemente le negaron y punto? ¿Quién daría su vida por un farsante? ¿Quién daría su vida por una mentira? Ahora, yo sé que muchos están pensando, Jesse, hay muchas personas hoy que darían su vida por Jesús y no les consta que resucitó. Tienes toda la razón, pero es un caso totalmente distinto. Nosotros hoy creemos por el mensaje que hemos recibido, pero ellos no recibieron un mensaje, ellos escribieron el mensaje. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ellos fueron testigos del mensaje. O sea, si Jesús resucitó, ellos lo vieron resucitar con sus propios ojos, pero si Jesús no resucitó, ellos también fueron testigos de este fraude tan grande. Ellos fueron testigos de cómo un hombre los engañó, los hizo seguirles durante 3 años, dice que hizo milagros, y se dieron cuenta que fueron manipulaciones, porque a fin de cuentas jamás resucitó. Algunos podrían decir, bueno, lo predicaban porque ganaban algo, como hoy mucha gente lo hace. Tienes razón a medias. Hoy mucha gente predica a Cristo por vanagloria, por contienda, dijo Pablo. Muchos lo hacen por obtener fama, reconocimiento, popularidad. Muchos por dinero. Le dijo Pablo también a Timoteo, iban a hacer avaricia de nosotros con palabras fingidas, y mucha gente abusa del evangelio. Pero no era el caso de ellos. Ellos no ganaban nada. Mañana compartiré un poco de Pablo, como un hombre que lo tenía todo: renombre, reconocimiento, bienes, popularidad, y lo pierde todo por seguir a Cristo. Y como él hay miles. No ganaba nada, no ganaban dinero, al contrario, lo perdían todo, su prestigio. Eran despreciados, eran conocidos como lo más bajo de la sociedad. Eran buleados, eran menospreciados, eran ignorados, eran perseguidos. No es como hoy, que venir a Cristo a veces es entrar a la iglesia y declarar: seré millonario, famoso, tendré salud, y a la goma la soberana de Dios. Tú declara, no importa lo que Dios diga, tú declara y confiesa y redeclara y vuelve a declarar. ¿Te suena común este escenario? Pero como decía la hermana Nachona, esa es otra historia. Volviendo al punto crucial, no ganaban nada.
Algunos podrían decir, los musulmanes también lo hacen. Ajá, pero ellos no escriben el mensaje. Ellos reciben el mensaje que supuestamente Alá le dio a Mahoma. Los discípulos son los autores, humanamente hablando, del mensaje. Fueron testigos. Es un grupo único en toda la historia de la humanidad. Si Jesús resucitó, ellos lo vieron y dieron su vida por una mentira. Ahora, ¿quién en su sano juicio daría su vida por una mentira? A lo mejor alguien medio deschavetado, pero cientos de chavetados al mismo tiempo. ¿Quién daría su vida voluntariamente por una mentira sabiendo que es una mentira? Hay personas que dan sus vidas por mentiras porque creen que son verdades, pero no es el caso de ellos. Si Jesús no resucitó, dieron su vida por una mentira que sabían que era una mentira. ¿Quién lo haría? Absolutamente nadie. ¿Por qué es que la Biblia y la historia comprueban que un grande grupo de discípulos y seguidores prefirieron morir y perderlo todo antes que negarle? Pablo responde en 1 Corintios 15. Lo leímos hace rato. Pongan atención. Porque ellos habían visto a Jesús con sus propios ojos levantarse entre los muertos. Pablo dijo, apareció a tal y a tal y a tal y a más de 500 hermanos a la vez, lo leímos al principio. Ellos estaban tan seguros de que había resucitado que decían, ¿sabes qué? Prefiero que me quites la vida antes que negarlo. Porque tú no puedes realmente quitarme la vida, porque como Él resucitó, yo también voy a resucitar. Porque yo lo he visto a Él levantarse de entre los muertos. Queridos hermanos y amigos que nos acompañan, la sangre de los mártires, prefiriendo ser asesinados antes que negarlo, es un testimonio, una evidencia histórica de que Jesús, después de haber sido crucificado, a los 3 días, tal cual lo profetizó, se levantó de entre los muertos. No es una leyenda, no es un mito. Él venció a la muerte y al pecado. Él se levantó de entre los muertos. Él venció a la muerte y Él dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estaban tan seguros ellos de esa verdad que decían, mátame, porque como Él vivió, yo también viviré. Y la buena noticia es que la promesa que les dio a ellos también es para nosotros. Cuando tú y yo muramos en Él, comenzaremos a vivir. Tenemos que estar seguros de esto y esto va a cambiar nuestras vidas. Hay tanta cobardía y tibieza y apatía porque a lo mejor ni siquiera estamos convencidos de lo que creemos. Estaban tan convencidos que decían, prefiero que me mates antes que negarle. Y en segundo lugar, tenemos un descubrimiento arqueológico interesantísimo. 1878 se encuentra en Nazaret un trozo de piedra que contenía un grabado que contenía un decreto promulgado por Claudio. Cuando digo Claudio no hablo del gallo Claudio, el que dice, oye hijo, sino el emperador romano que reinó del 41 al 54 después de Cristo. El decreto decía que ninguna tumba tenía que ser alterada ni los cuerpos cambiados de lugar, lo cual pues es obvio, ¿no? Y es comprensible, pero lo que no es comprensible es que además de algunas multas se imponía la pena capital y dices, bueno, pues está bien que se amoneste, que se multe, pero ¿por qué una pena tan severa para alguien que está husmeando las tumbas o cambiando los cuerpos del lugar? Además, que ¿a quién se le va a ocurrir cambiar a los cuerpos del lugar? ¿Y por qué la multa o la pena es tan severa? Pues ¿qué les pueden hacer si ya están muertos? O sea, los cementerios son uno de los lugares donde no hay tanta seguridad como los bancos, porque ¿qué se van a robar? ¿A quién van a asaltar? Bueno, sí pueden asaltar a la gente, ¿no? Que entra ahí, pero ¿a quién van a matar? Pues ya están muertos. Ni modo que, como leí en un recorte de un diario de Toluca hace como 2 años, decían, hay en el cadáver de un difunto fallecido que se murió. ¿Cuántas veces mataron al pobre hombre, no? El cadáver de un difunto fallecido que se murió, 4 veces lo mataron. Dios mío, con la prensa que tenemos a veces en nuestro país. Pero bueno, ¿por qué esta pena tan grande? Porque en el 49 hubo algunos disturbios con un grupo de cristianos, como lo fue durante mucho tiempo, en el cual eran perseguidos por la predicación, que predicaban la resurrección de Jesús. Claudio entonces investiga el origen de los disturbios y le dicen, es que están predicando que un hombre que ellos dicen que es Dios murió y resucitó. Y Claudio dice, ¿cómo creen esta barbaridad? ¿Por qué no desmintieron esto? Bueno, porque la tumba estuvo vacía, porque ellos robaron el cuerpo. Recuerda que era la versión oficial en el gobierno romano y entre los judíos. Entonces le dicen a Claudio, la versión oficial
oficiales que robaron el cuerpo y entonces predicaron que resucitó y nunca fue encontrado. Claudio entonces, creyendo esta versión, dice, para que a nadie se le ocurra otra vez volver a robar un cuerpo e inventar que resucitó, de hoy en adelante cualquiera que se vio husmeando en las tumbas se le va a imponer esta pena. El argumento de aquellos que no creían no era que Jesús no había existido, como ya dijimos, era absurdo con tantos testigos. Mañana no puede llegarte a decir nadie, no creas lo que ayer escuchaste de Jesse porque Jesse ni existe. ¿Cómo no? Pues yo lo vi. No le puedes decir a la gente Jesús no existió, lo habían visto. Entonces, ¿qué les llevaba a creer o no en Jesús como el Mesías? La pregunta no es si es real, esto era obvio. La pregunta es si en verdad había resucitado. La tumba estaba vacía. No había la más mínima duda de ello. El mensaje de la resurrección no pudo haberse sostenido ni un solo día, ni una sola hora, si esto no fuera un evento histórico y real. En ningún lugar, ni siquiera en la tradición judía, en la polémica judía, aparecen relatos opuestos al de la tumba vacía. Aquí la pregunta entonces que tenemos que responder es: ¿Jesús existió? Unos decían no resucitó, otros sí resucitó. No resucitó, robaron el cuerpo. Sí resucitó, no robamos el cuerpo. ¿Qué fue lo que pasó? Judíos y romanos jamás mostraron el cuerpo, porque jamás lo tuvieron después de esos 3 días. Si lo hubieran tenido ellos, lo hubieran exhibido públicamente y se acaba la farsa. ¿Es creíble esta versión de que los discípulos se robaron el cuerpo? ¿Es algo lógico y razonable? ¿Es algo que pudo haber ocurrido? De entrada, ¿por qué arriesgar su vida otra vez por un farsante? Una vez que lo intentas, ¿cómo lo vas a lograr? Un grupo de pescadores. Enfrentar, ganarle y burlarte de la guardia romana y de la guardia del templo que estaban protegiendo y custodiando la tumba, que estaban fuertemente armados. ¿Cómo lo que no pudo toda la nación judía, lo pudieron este grupo de discípulos? Enfrentar a Roma y vencerlos. ¿Cómo pudieron enfrentarte a soldados romanos preparados que además, si ellos perdían el cuerpo, se les juzgaba con su propia vida? ¿Sabes qué? Por negligencia pierden la vida y por eso fueron espantados con los líderes de los judíos. ¿Qué hacemos? Y les dijeron, digan que se los robaron y les vamos a ayudar nosotros. Entonces dijeron, pues está bien, vamos a decir que nos los robaron y que nos quedamos dormidos. Porque si decían, nos enfrentamos a ellos y nos los robaron, ¿quién les iba a creer? Es como decir, acabo de asaltar con una resortera en la mano del Banco de México. ¿Quién te lo va a creer? Oye, ¿dónde sacaste ese coche nuevo de 2 millones de pesos? Se me hace que te lo robaste de la agencia, ¿verdad? Sí, me lo robé. ¿Y cómo le hiciste? Pues con unas pinzas. Nadie te va a creer que tú puedes enfrentar a sistemas de seguridad tan grandes con herramientas tan rurales, tan débiles. Entonces ellos tuvieron que decir, ¿sabes qué? Como no las van a creer, van a decir, como un grupo de discípulos a la guardia romana, preparada, armada, los pudieron vencer. ¿Saben qué vamos a decir? Nos quedamos dormidos. Cuando lo meditamos a fondo y utilizamos la razón, más que ayudarles les afecta, porque surgen más preguntas. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le hicieron para quedarse dormidos todo un grupo de soldados entrenados al mismo tiempo? ¿Los discípulos les dieron Dalai en su té en la noche? Dijeron, a las de 3 nos dormimos, 1, 2, 3. Imposible que se hayan quedado dormidos. La tumba vacía es un evento histórico. La versión de la desaparición del cuerpo es que el cuerpo fue robado. El decreto de Claudio es una evidencia de esta versión. Ahora escúcheme con atención. Si este cuerpo en verdad desapareció, si este cuerpo no estaba en la tumba 3 días después, y la versión que había para explicar por qué no estaba es que fue robado, y demostrar que fue robado no tiene sentido, es absurdo, ilógico, irrazonable, ¿qué opciones nos quedan? Hermanos, amigos que nos acompañan, la tumba estaba vacía porque Jesús había resucitado. Jesús había levantado de entre los muertos. Jesús vivió. Jesús murió. Jesús resucitó. Ascendió al cielo. Vive, reina y viene pronto por su iglesia. Tan real como fue su primera venida, tan real será su segunda venida. Mañana hablaremos un poco más al respecto de ello, de todo lo que ha ocurrido, de lo que está por ocurrir,
y cómo nos seguimos muchas veces, no con nuestras palabras, pero con nuestras vidas, burlando de ello. ¿Sabes? La gente hoy se ríe y se burla y se mofa, pero ninguna burla, ninguna mofa puede cambiar lo que ya ocurrió. La gente se seguirá mofando y por eso dice que la venida del Señor va a ser como los tiempos de Noé. Se burlaban de Noé. Está loco Noé, míralo, está deschavetado, se le zafó un tornillo y viene el diluvio. Que no te angustie, que no te preocupe la gente que se burle. Tan real como fue su primera venida, tan real será su segunda venida. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos preparados, como dice Amos 4:12, que nosotros lo hagamos. El Señor vino y el Señor volverá. Yo te invito ahí en tu lugar a que tú cierres tus ojos unos minutos y le digas en oración: Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra, por lo que hemos aprendido y por todo lo que vamos a aprender. Señor, te pedimos perdón si hemos tomado a la ligera el mensaje de la cruz. Si no hemos entendido, Señor, lo que esto significa. Perdón si nos hemos creído lo suficientemente buenos como para rechazarte y ganarnos la vida eterna a través de nuestros méritos, de nuestras obras, de nuestras religiones. Tú tuviste que venir a morir, a ser crucificado, a sufrir una de las torturas, de las humillaciones, de las muertes más graves de las que la historia y la arqueología tienen registro. Tal grado de aflicción por lo que padecerías más allá de lo físico, espiritualmente. Al ser separado Jesús del Padre, cuando cargara con los pecados de la humanidad, el momento que dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y tanta angustia le provocaba pensar en ello que en Getsemaní, la Biblia dice, Él sudó como grandes gotas de agua mezcladas con sangre. Hoy los científicos llaman ese fenómeno hematidrosis, un fenómeno físico que ocurre cuando alguien está sujeto a una angustia extrema. Imagínate cuántas veces hemos estado angustiados tú y yo y jamás hemos experimentado esto. Ninguna de tus angustias se comparan a lo que Él experimentó en el huerto de Getsemaní. Cuando fue a orar con el Padre y 3 veces dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Y pasó lo inimaginable. Siendo Dios, pudo haber tronado los dedos y terminar con todos y comenzar de nuevo, condenarnos a todos y mandarnos al infierno y decirles: voy a dar lo que se merecen, la condenación eterna, porque no merecíamos nada. Nos acercamos a veces a Dios como si mereciéramos, y le exigimos y le reclamamos cuando no nos bendice, en vez de estar agradecidos, porque todo es por gracia, por medio de la fe. Pudo haberlo hecho. Pudo haberse bajado de la cruz como lo retaron. Cruz en la cual lo escupieron, lo insultaron, lo humillaron, le clavaron la lanza en el costado. Antes lo habían torturado una y otra vez. Le habían desgarrado la espalda con 39 latigazos. Eusebio dice que a veces esta tortura provocaba que las entrañas de las víctimas quedaran visibles. ¿Por qué no se bajó? ¿Por qué esperó? ¿Por qué murió? Por obediencia al Padre, en primer lugar, que lo envió a este mundo, Juan 3:16, por amor a ti y por amor a mí. Y a veces somos tan mal agradecidos con ese amor que Él nos ha manifestado. Le buscamos cuando padecemos necesidad, cuando tenemos algún problema, pero nuestras vidas no han sido marcadas como fueron marcadas las vidas de sus primeros seguidores que se habían encontrado con Él. Y yo te invito en esta oración a que tú te rindas a Él como ellos se rindieron, a que tú le digas: Dios, gracias por amarme tanto, gracias por tu misericordia. Ahora entiendo por qué Juan dice que yo te amo, porque tú me amaste primero.
Es que es imposible escuchar tan grande amor y creerlo y reaccionar con tal indiferencia. Hoy el escuchar de cuánto me has amado, de cuánto has sido paciente, no puedo hacer otra cosa que rendirme a ti. No por imposición, no por manipulación, sino como lo hicieron los primeros discípulos, por convicción, por gratitud, por amor. Alza tus manos en señal de rendición si así lo deseas y dile: Dios, te entrego mi vida. Toma todo mi ser. Soy todo tuyo, haz conmigo lo que quieras. Perdón por todas las veces que te he reclamado, que me he enojado, que te he cuestionado. Realmente no merecía nada, todo es por gracia. Me has dado tanto, más de lo que necesito en cada área, más de lo que merezco. Gracias, Señor, por darte en primer lugar por amor a mí, por amarme tanto. Hoy me quiero rendir a ti como se rindieron tus discípulos y seguirte y servirte con la misma pasión y convicción. Y decirle al mundo cuando me presente el pecado en bandeja de plata, cuando me rete a abandonarte, cuando me amenace con temor, como Pedro: no puedo dar la vuelta atrás y negarlo, pues me he encontrado con Él. Si no lo has hecho, dile: yo quiero encontrarme contigo, quiero conocerte, quiero tener una relación contigo. He tenido una religión nada más, pero hoy te entrego mi vida. Te pido que me perdones por mis pecados. Te pido que vengas a gobernar en mí. Sé mi Señor y Salvador. Te necesito. Ya no quiero vivir lejos de ti. Como viniste a este mundo, hoy ven a mi vida y reina en mi corazón. Gracias por darme esta oportunidad, por ser tan paciente. En el nombre de Jesús. Amén.